Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir para Contar, un espacio para contar historias de vida, como la de nuestro invitado de hoy, que nos hablará de sus inicios, de realizaciones y de cómo comenzó a cristalizar sus sueños a partir de la aparición de la radio aquí en la ciudad, allá por el año 1969. Así se presenta nuestro invitado de hoy. Me llamo José Oscar Ravela. Mucha de la gente que nos está mirando no sabía que me llamaba José, pero me llamo José. Sí, yo tampoco. Por Oscar todo el mundo me conoce. Y bueno, por Ravela por supuesto que también, que vos por supuesto me conoces. Me causa alguna gracia bien entendida cuando me dijiste presentarte en sociedad, porque creo que me parece a mí que la mayoría de la gente de desarrollo me conoce, pero esta es una buena oportunidad para quienes no me conocen presentarme de la manera que corresponde delante de una audiencia tan importante, fundamentalmente de vecinos a los que quiero tanto. Oscar, ¿a dónde naciste? En Tres Arroyos. Aquí en esta misma ciudad. ¿Tus padres? Mi papá se llamaba José, mi mamá Olga, mi papá José Ravela, mi mamá Olga Nattenson. Fallecieron muy jóvenes los dos. Mi papá en un accidente de tránsito cuando tenía 33 años. Ajá. Yo tenía 8, era el más grande de tres hermanos que somos. Y por aquellos tiempos, quizá hoy también puede ocurrir de distintas maneras o de la misma, cuando ocurrían accidentes de esa naturaleza y llevaban la noticia a la casa, las cosas no quedaban de lo mejor y mi mamá tuvo como un principio de un ataque de amnesia y hasta de locura. Ajá. De la que tardó mucho tiempo en reponerse. Eso lo llevó a que nosotros vayamos a vivir con mi abuela paterna, digamos, la abuela Ravela, que ha sido el símbolo de los tres hermanos, ¿no? Yo tengo 70 años y sigo hablando de la abuela Ravela como si tuviese 17. Cuando tengo que pedir algo se lo pido a la abuela. Es decir, que meta gol tal equipo, abuela, que meta gol tal equipo. Ayúdame para poder sacar tal o cual situación, abuela, ayúdame. Es decir, todos los santos días de Dios. Insisto, vuelvo al tema, éramos tres hermanos, o somos, gracias a Dios y la Virgen, tres hermanos, y nos crió la abuela Ravela. A través de lo que pasó. Porque después, como le contaba a la audiencia... ¿De dónde eran? ¿Nacido aquí? Mi abuela era italiana. Ajá. ¿De qué parte de Italia? De Lonibuco, provincia de Cosenza. Y mi abuelo vivía con mi abuela, que también fue un paradigma, mi abuelo, que ayudaba mucho a mi abuela para que nos pueda criar los tres. Mi abuelo se llamaba José Ravela. Siempre estoy hablando de los abuelos paternos. Y a partir de lo que les contaba de que mi mamá no había quedado bien, después se repuso y después tuvo una enfermedad incurable de estas que conocemos, que por aquellos tiempos era mucho peor que por estos tiempos, donde ha avanzado tanto la ciencia, y la perdimos muy pibe. Yo tenía 16 años, 15, 16 años, y perdimos a mi mamá. Pero ya por entonces prácticamente vivíamos con la abuela Ravela. Yo estaba bastante tiempo con mi mamá, en ese tiempo que anduvo mejor, pero mis dos hermanos estaban con la abuela Ravela. Y después terminamos viviendo todos con la abuela Concepción, digamos. Con la abuela Concepción. Así que una infancia de alguna manera bastante dura, Oscar, porque perdiste... Una infancia dura por lo que nos pasó desde el punto de vista de perder los padres. Y una infancia fantástica por el hecho que nos haya criado la abuela. ¿Qué diferencia de edad tenés con tus hermanos? 4 años le llevo a uno y 6 al otro. 4 años a Peggy y 6 a Ricardo. Así que quedaste un poco a cargo de los dos, ¿no? No, Armando, porque como... La lógica hubiese sido que yo quedé a cargo de la familia. La realidad es que la familia quedó a cargo mío, porque yo siempre fui el que más gastaba en la familia. Y en definitiva lo que aportaban eran mis hermanos, que realmente lo que ganaban era lo que llevaba a la casa, y yo lo que ganaba era lo que me gastaba. Ajá. Pero bueno, también aportaba todo lo que podía. Esta es una realidad incurable a través de toda mi existencia, de gastar todos los días lo que tengo. Ajá. ¿Dónde estudiaste, Oscar? No, en el colegio primario, primero en la escuela 24, un año, y después en la escuela número 3. En la escuela número 3. ¿Y qué recordás? ¿Tuviste posibilidad de hacer el secundario? No tuve oportunidad de hacer el secundario, siempre me gustó la carrera militar. Ajá. Sí. Me gustó la carrera militar, pero no teníamos posibilidades económicas para poder hacerlo, porque para entrar a un liceo tenía que tener un secundario.
La señora del Vecchio entra al aula de sexto grado y preguntó quién iba a trabajar y quién iba a estudiar. Levantamos la mano lo que íbamos a trabajar y bueno, la señora del Vecchio me eligió a mí y me dijo de que se quería trabajar con el esposo y a los 3 días estaba trabajando con 12 años al frente de una casa de repuesto, al frente, porque el señor del Vecchio se iba siempre con carrera de auto, que esto, que lo otro. Yo estaba prácticamente al frente, de una manera de decir, de una casa de repuesto. Fíjate cómo cambiaron los tiempos y la gente de 12 años dice que no puede trabajar, si tiene 18 no puede trabajar, si tiene 27 no puede trabajar, y si tiene 37 pareciera que no puede trabajar. Antes, con 12 años, podías quedarte al frente de un negocio. Y hay muchísima gente que me está viendo, que me está escuchando, que por aquellos tiempos, los recuerdo, empezaron a trabajar en talleres mecánicos, trabajaban en casas de negocio y hoy son gente que obviamente han estado en la ciudad durante toda una vida como estuve yo y son gente que hoy son empresarios, son gente que han hecho una vida, son gente que han tenido un taller, son gente que han creado una industria. Si fíjate cómo cambiaron los tiempos. Yo me voy de un punto a la otra, te estoy narrando así, cerrando todo. Claro, la vida era más dura y se maduraba más rápido. Yo creo que la vida era mucho más fácil, era mucho más fácil conseguir trabajo, los tiempos cambiaron y es muy difícil desde mi punto de vista. Para mí los tiempos pasados fueron mucho más fáciles que estos tiempos. ¿Y cómo era la disciplina en casa? Vos niño, vos adolescente, obvio, la disciplina la marcaban tus abuelos. La abuela Concepción. La abuela era el comandante de jefe. Bien entendido, una santa. Sí. Imagínate, si tenemos la edad que tenemos y seguimos hablando de la abuela todos los días. Pero la línea la marcaba quien estaban en este caso, es lo que yo conozco, mi abuela Ravela. Y cuando vos tenés la crianza, una persona a tu frente, como en este caso, que ve el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad, todo lo que pone para darte todo lo que puede, para poder criar 3 hermanos, ya una mujer grande, criar 3 chicos que recién empiezan a transitar la vida, es un verdadero ejemplo al que no podés traicionar. Entonces, no haces nada que esté fuera de lugar porque ¿qué va a decir la abuela? Y así fue. Y Oscar, o sea que trabajando de los 12 años a cargo de negocio, claro. Y después ¿cómo después aprendí el oficio de repostero y de ahí fui a trabajar a la Casa Villanueva, que precisamente Villanueva, Héctor se llamaba, era el que venía con mi papá en el accidente de tránsito, estuvieron en Chávez, mi papá falleció. Y yo voy a trabajar a Villanueva, que era un negocio de rectificación y una casa de repuesto enorme en la ciudad. Ahí aprendí el oficio de repostero, fui a trabajar con Apatie, que era un empleado que tenía Villanueva y que se puso por cuenta de él. Y bueno, y me fui a trabajar con él. Siempre tuve la ventaja, digamos, y la suerte de trabajar en lugares donde gané mucha plata, bien entendida, mucha plata por día. Toda la que ganaba por día me la gastaba, desde que nací hasta este punto que estoy sentado con vos. ¿Y en qué la gastabas como adolescente? ¿En lo mejor que se te puede ocurrir para levantarte de la mañana hasta la noche, el comer de lo mejor, el chupar de lo mejor, en el buen sentido, en darte todo, absolutamente todos los gustos. Y cuando terminaba el día te quedabas sin plata, y el otro día con la persona que sabe que es capaz de generar plata diariamente, no le importa gastarla hoy, porque sabe que mañana la genera. Entonces, siempre hice una vida de ese tipo. Hombre de buen vivir, Oscar, ya absolutamente. Desde muy joven, muy adolescente. Desde pibe. Oscar, ¿y tu vínculo con el deporte? ¿Cómo era en esa etapa de niño? Niño habrá sido como todo, ¿no? Mucha pelota. Antes de fallecer mi papá, un día va un tío que justamente, es muy buena la pregunta, se llamaba Bedel Alonso, que era cuñado de mi papá, era hermano casado con una hermana de mi mamá, y le pregunté a ver si lo puedo llevar al nene a la cancha. El nene era yo, tenía 8 años. Y al poco tiempo fallece mi papá en el accidente de tránsito. Entonces me lleva a la cancha y fui a la cancha de Huracán. En el año 1951, cancha de Huracán. Y desde ese día me quedé pegado al fútbol de una manera absoluta, totalmente absoluta. Recuerdo, en 10 segundos te lo cuento, que cuando llegamos a la cancha había un señor que iba caminando por la cancha y mi tío Bedel Alonso me dijo, el señor que va ahí es el señor que compra los jugadores para que Huracán salga campeón. El señor era Roberto Bostino, que tenía parado afuera en la calle Suipacha una coupé modelo 49 que nadie la tenía entre Cerro. Y ahí comenzó la pasión por el fútbol de una manera hiciste absoluta, inferiores, absoluta, me sí. mostrabas alguna foto por allí, que estás con un plantel de Huracán desde muy pibe, un gran plantel de Huracán. Claro, y porque después rápidamente me meto en el fútbol, me apasionaba de una manera fantástica,
inigualable. Y empiezo a jugar al fútbol, me ficho en Huracán, juego en Nacional, juego en Huracán, jugamos en la 7 ¿Qué división. posición ocupaba Oscar Jugaba Ravela? de 4. Lateral derecho. Sí. ¿Pasar al ataque o cuidaba la quinta? Ese, Ah, sí, de pasar al sí, ataque. sí, sí. Mira, si yo hubiese podido hacer con los pies todo lo que la cabeza me decía que tenía que hacer, hubiese llegado a jugar en el resto del mundo. Pero lo que pasa es que pensaba todo lo que tenía que hacer, pues me quitaban la pelota. Ahora le explicaba al resto qué era lo que tenían que hacer. Y me hacían caso porque se daban cuenta que sabía lo que le estaba indicando. Jugué con Bruno Cini, por ejemplo. Así que con Conti. Oscar Ravera, un lateral derecho con proyección, Así que es. tácticamente lo conocía casi todo.